Bienvenidos a un nuevo episodio de Neuron Automotive Talks. Hoy tengo el privilegio de estar con Armando Soto, CEO de Caso y Asociados. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, oye, pues muchas gracias por el espacio. Oye, pues para entrar en la conversación, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti, de tu trayectoria y cómo es que nace Caso y Asociados? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo soy economista, egresado del ITAM. Inicié mi carrera profesional dentro de la industria automotriz, trabajando para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, en el área de estudios económicos. Ahí fui director de estudios económicos, fui el director más joven, uno de los directores más jóvenes de la historia de AMDA, y de ahí me invitaron a participar en una empresa de consultoría en Estados Unidos, ligado a la Escuela de Negocios de Wharton. Esta empresa se enfocaba a hacer modelos econométricos, específicamente para países y para sectores, y uno de sus fundadores fue el doctor Lawrence Klein, que fue el premio Nobel en Economía en el año 80, por sus trabajos precisamente en econometría aplicada. El presidente de la compañía fue un economista mexicano también muy reconocido, Abel Beltrán del Río, que fue el primer latinoamericano en desarrollar un modelo econométrico que explicara el funcionamiento de la economía de México en ese entonces, en los 70s, y pues su estudio, que fue su proyecto de tesis doctoral, en ese momento fue completamente revolucionario, porque pues no había herramientas para poder planificar a mediano y a largo plazo, ¿no? Y él desarrolló esta primera herramienta. Wow, me parece increíble todos los que nos platicas. Qué padre que hayas sido el primer director más joven. Se me hace espectacular. Oye, y con todo tu conocimiento y tu experiencia, ¿cuál es el reto más importante que logras identificar en la industria y cómo Caso y Asociados ofrece soluciones? Ok. Nosotros somos una empresa de consultoría que está enfocada en el análisis económico. Analizamos los problemas desde el punto de vista económico. Nos hemos ido especializando a lo largo de los años precisamente en el desarrollo de modelos econométricos, que son estas herramientas donde utilizas matemática, estadística y sustentada en la teoría económica buscas entender cómo funcionan los mercados o cómo funcionan las interacciones comerciales o industriales. Esto nos ha permitido poder descifrar pues, las entrañas de los sectores y particularmente de la industria automotriz de México, que llevamos muchos años analizándola. ¿Para qué nos ha servido? Para ayudar a nuestros clientes a trabajar en dos áreas. Cuando hemos trabajado con asociaciones de la industria, donde están agremiadas varias empresas de un sector en específico, que puede ser camiones pesados o vehículos ligeros, nos sirve para poder entender un fenómeno que está afectando a la industria, poder modelarlo y poder ayudarles a hacer política pública o darles elementos para que puedan sentarse a negociar con las autoridades para hacer política pública. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Hace ya algunos años, cuando iniciaba la apertura comercial bajo el Tratado de Libre Comercio de los vehículos usados, trabajábamos de mano con ANPAC, que es la asociación que agrupa a los fabricantes de camiones pesados, para entender cuál iba a ser el impacto de esa apertura en México. ¿Por qué? Porque había una gran inquietud de que las diferencias de precios entre camiones usados allá y camiones usados aquí eran enormes. Había pues muchas asimetrías en ambos mercados y no se sabía de qué manera esto iba a afectar a la industria, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues primero desagregar la estructura de ambas industrias, ver de qué tamaño. Voy a cerrar mejor. Sí. Vamos a seguir grabando ya y solita, pero no pasa nada. Ok. Sí, no, con que te acuerdes de dónde quedó. Sí, y lo que hicimos en ese momento fue identificar cuál era la estructura funcional de ambos mercados, de qué tamaños eran los mercados. Una primera problemática de las que nos hemos encontrado, o nos encontramos en ese momento, nos hemos encontrado a lo largo de toda la historia que llevamos como profesionistas analizando el mercado, es que en México no hay suficiente estadística, ¿sí?
Entonces, tuvimos que hacer estimaciones a partir de lo que había y de entrevistas que hacíamos con la propia industria, con los propios fabricantes, pero lo más difícil fue con los hombres camión. O sea, poder detectar esta célula de negocio que se le llama hombre camión, que son los dueños de una o dos unidades y que están extremadamente pulverizados y que forman una parte importante pues, de toda la cadena productiva dentro del sector autotransporte, ¿no? Eso nos permitió pues, estimar el tamaño potencial de las unidades que podían entrar a México, del impacto que iban a tener en pérdida de recaudación fiscal, del impacto que iban a tener en emisión de contaminantes y a final de cuentas pues monetizar todo eso, ¿no? O sea, si bien es cierto que hicimos ejercicios que terminaban por ejemplo en la parte de contaminantes, las emisiones de hidrocarburos y algunos, las PM2 y PM5 y demás, PM10, era cuantificar o monetizar eso, cuánto representaba de pérdida para el país. ¿Sí? Ese estudio que hicimos en una primera fase, ANPAC se lo presentó a las autoridades, en ese momento él era el secretario de Comunicaciones y Transportes, y eso ayudó para que empezaran a regular la entrada de estas importaciones, ¿no? Esa fue una primera fase. Y me parece súper importante lo que comentaste, que en México no se ve tanto la estadística o que nos hace falta desarrollar la estadística. Estoy totalmente de acuerdo y que es muy importante pues justo para poder prevenir diferentes escenarios y poder pues tomar las mejores decisiones. Y justamente pues ahorita tenemos un tema muy en tendencia que es el nearshoring y sin duda este tipo de estadísticas nos ayudan pues a tomar las mejores decisiones. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es tu visión de nearshoring? Se habla mucho, pero se habla poco de los riesgos que podría pasar o de las malas decisiones que podríamos llegar a tener y no sacarle el mayor provecho, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, pues precisamente en ese tema, fíjate que hace un par de años, no mucho, en el 2021 o 2022, hicimos un estudio sobre el clúster automotriz en México. Y lo que hicimos fue pues, empezar a detectar precisamente dónde están las ubicaciones de las plantas terminales, dónde se estaban llevando a cabo inversiones importantes para desarrollos, dónde estaban los centros de investigación, etcétera, dónde se estaban llevando a cabo las inversiones, las empresas que estaban instaladas en cada estado o en cada región, qué vehículos estaban fabricando, en qué volúmenes, qué tanto estaban exportando. Y esto nos permite tener una visión de cómo se está integrando la industria automotriz de México hacia los mercados del exterior y particularmente Estados Unidos, que es donde estamos mucho más integrados. En estos momentos el gran reto que tenemos es precisamente integrarnos en la producción de vehículos electrificados, ¿sí? Y no solamente eléctricos, sino también híbridos enchufables. Cuando nosotros hablamos de vehículos electrificados ampliamos toda la gama, no solamente el eléctrico como tal. ¿Por qué? Porque pues una de las tendencias, y lo estamos viendo, sí, en un principio hubo como que un boom muy importante de vehículos eléctricos, pero lo que se está viendo en estos momentos es que sí está costando un poco de trabajo que la gente se adapte a la idea de tener un vehículo eléctrico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque todavía tienen, aunque se ha desarrollado mucho, todavía tienen ciertas restricciones en cuanto a el número de kilómetros que puede circular, la disponibilidad de estaciones de carga, en algunos casos, por ejemplo en el de México muy importante, cómo generamos electricidad, ¿no? Estamos generando electricidad con fuentes que no son del todo limpias y eso en un momento dado pues estamos contribuyendo a generar más CO2 o más contaminantes más que ayudar. Entonces esos son parte de los retos que tenemos hacia adelante y lo que visualizamos para esta industria es que muy probablemente en los próximos 10 años sí se va a dar una reconfiguración dentro de la parte, sobre todo en el sector de autopartes, de empresas que van a empezar a abastecer de componentes o van a tener que reestructurar su oferta de componentes para poder abastecer a esta gama de vehículos electrificados.
o vehículos verdes, también si es que incluimos el hidrógeno, y que las plantas instaladas en México también van a tener que sufrir de alguna otra manera una reconfiguración, ¿no? en lo que están produciendo. Sí, claro. Y justo comentabas como esta parte del objetivo de los coches eléctricos, pues es ayudar a reducir la huella ecológica, pero muchas veces toda la parte de la proveeduría es la que contamina, ¿no? Y justo me gustaría preguntarte, ¿cuántos años crees que tú que consideras que el mercado mexicano va a estar pues más electrificado que usando coches de los que ya conocemos de los... Fíjate que eso va a depender mucho de la siguiente administración. Definitivamente tenemos que hacer cambios en la política energética, tenemos que abrirnos a la llegada de inversiones y de nuevas tecnologías que nosotros no tenemos y que adquirirlas podría ser mucho más costoso. Y más costoso desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Por qué? Porque sacrificar recursos que se pueden destinar hacia otras actividades y tratar de invertir en adquirir un conocimiento que en estos momentos no tenemos, pues sí, sería deseable, pero desde el punto de vista económico, pues no es lo óptimo. La realidad es que ahí lo que hay que buscar son las famosas alianzas público-privadas, y poder desarrollar pues toda esta gama de opciones de generación de electricidad con fuentes de abastecimiento limpias, ¿no? Que no generen contaminación. Y por otro lado, lo que es la gama de las electrolineras, que también hemos analizado parte de eso, si bien es cierto, tenemos mapeado dónde están ubicadas y demás, pues la realidad es que todavía falta mucho, ¿no? Sobre todo un punto muy importante es la que pues, los individuos o los consumidores puedan tener en sus domicilios, integrados sus domicilios. ¿Por qué? Porque es una gran facilidad que tú puedas cargar el auto desde tu casa, claro. ¿no? Como bien sabemos, bueno, también viendo la distribución de la vivienda, sobre todo en grandes ciudades como México, pues ya las casas son cada vez menos, son más bien edificios. Entonces estos nuevos edificios pues, tienen que tener integrado estas fuentes que permitan la carga de vehículos electrificados, y tiene que haber pues una buena planeación, ¿no? Para que no encontremos ahí cuellos de botella que se vuelvan muy importantes y que se vuelvan una limitante para el crecimiento de ese mercado. Sí, totalmente. Y justo mencionas el cambio de la administración. Yo creo que todos estamos a la espera de las decisiones que vayan a tomar. Me gustaría preguntarte cuáles son los consejos que tú le darías a la nueva administración para abordar estos temas. Digo, ya hablamos de electrificación y todo, pero ¿cuáles son las mejores decisiones que podrían tomar? Fíjate que desde hace muchos años, desde sexenios atrás, hubo una etapa en la que se dijo que la mejor política industrial es que no hubiera política industrial, y se dejó a las libres fuerzas de mercado que se fuera acomodando la industria, se fueran dando las inversiones y la reconversión que fuera necesaria. Eso fue bueno, o es bueno, porque de alguna otra manera las corporaciones que están en México pues tienen una directriz, ¿sí? Y mientras el gobierno sea un promotor y no un limitante de los cambios que tienen que llevar a cabo, pues está perfecto, ¿no? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Todas las plantas deberían de tener, o tienen, y han empezado a hacer esa reconversión, las que todavía no lo tienen, paneles solares en sus instalaciones para generar su propia electricidad y erradicar esta huella de carbono que han dejado si utilizan electricidad, ¿no? Además de bajar sus costos, que también es un punto muy importante. Yo creo que la siguiente administración es muy importante que sí tomemos o retomemos el concepto de generar una política industrial. Y si no una política industrial, en el más amplio sentido de la palabra, sí al menos algunos lineamientos que permitan que las empresas puedan llevar a cabo sus proyectos que están establecidos en una línea de la corporación y que permitan llevar a cabo una buena integración con otros mercados, ¿no? Ahí va a ser muy importante la política energética, la política comercial. Tenemos una renegociación del TEMEC
en el 2026. Entonces tenemos que ver cómo vamos a manejar nuestra relación comercial con China. Tenemos pendiente un tratado de libre comercio con Corea. O sea, tenemos todavía, hemos avanzado mucho, somos una gran economía, tenemos muchos tratados de libre comercio, y por eso somos un país atractivo a la inversión, pero pues todavía tenemos ahí algunas cuestiones pendientes que se han dejado durante esta administración que está terminando, ¿no? Y se tienen que retomar para la siguiente definitivamente. Sí, y la verdad es que México ha sido un país muy atractivo para la inversión extranjera, pero en los últimos años se reconoce México como un país de manufactura. Entonces me gustaría preguntarte cuáles crees que serían las decisiones que debemos de tomar, o qué es lo que debería tener México para atraer inversión extranjera, pero para poder generar tecnología de alto nivel para el mundo. Bueno, ahorita que mencionas el tema de la inversión extranjera, pues sí, precisamente la inversión extranjera, como puedes ver, pues se ha estado orientando básicamente a la parte norte del país y en algunos polos de producción que están en el centro, ¿no? Tenemos oportunidades todavía por desarrollar, caso de Sonora, por ejemplo, con los yacimientos de litio. Sonora también, increíblemente, aunque Sonora tiene una de las primeras fabricantes automotrices instalados ahí, que es una planta de Ford, no hay un clúster como tal, ¿no? Sí. Entonces, es un punto muy importante. Sonora puede ser un estado que puede ser clave en el desarrollo y en el impulso de los vehículos electrificados, por la proveeduría, por el litio, por la cercanía con Estados Unidos, porque todavía hay áreas vírgenes que se pueden explotar y hay una buena parte de proveeduría que también está ahí, que si se llega a integrar bajo este concepto de clúster, puede impulsar de manera importante el mundo automotriz dentro del estado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues precisamente detectar en estos estados donde ya se ha impulsado si todavía hay áreas de oportunidad y poder apoyarlos. Volvemos a lo mismo, la política pública ahí es muy importante, ¿no? Y la política pública no solamente impulsada desde lo que podría ser la Secretaría de Economía, sino también de los propios estados, la Secretaría de Desarrollo Económico de los estados, que creo que ese es un punto que en el pasado fue muy importante y sí nos tocó vivirlo y verlo cuando trabajaba precisamente con Wharton, que nos invitaban estados a dar nuestras conferencias ahí, y la intención de invitarnos era porque traían en mente impulsar el estado con mayor producción automotriz o atraer a nuevos proveedores de la industria automotriz, porque ya tenían una empresa, un OEM instalado ahí, ¿no? Una planta fabricante de vehículos. En ese momento pues era decir, oye, pues el Estado tiene estas virtudes, tiene estos recursos, te está ofreciendo estos incentivos fiscales y tiene este potencial de crecimiento, ¿no? Por todas las vías de comunicación que tiene. Y esa es la otra parte muy importante que creo que el siguiente gobierno va a tener que trabajar. Si no lo va a resolver en su totalidad, sí para consolidar la infraestructura de comunicaciones y transporte que tenemos, ¿no? La mayor parte de los componentes de comercio en México se maneja por autotransporte. Se ha buscado desarrollar el ferrocarril de alguna otra manera, pero pues tenemos ahí también problemas de seguridad, ¿no? De desarrollo de vías férreas, etcétera. Puertos, la Marina también ha sido un punto muy importante. Pues seguramente has escuchado que en los últimos tiempos la industria sufrió pues un serio problema de abastecimiento, y ya no era el problema de los chips, era un problema de saturación de los puertos, ¿no? Sí, sí. Donde pues no había espacio para recibir los vehículos que estaban llegando y tenían que esperar los contenedores a que pudieran descargar, y bueno, luego la falta de madrinas para poder transportarlos, en fin. Entonces, la posibilidad de crecer y que la industria se desarrolle hacia adelante está mucho en función de eso. O sea, la política pública del siguiente sexenio, de la siguiente administración, tiene que estar enfocada en apuntalar infraestructura, en apuntalar energía
y también creo que en apuntalar recursos humanos, que ese es el otro gran tema, ¿no? 100%, sí, sí, sí. Y pues también incentivar a que el talento, no haya fuga de talento, ¿no? Conservar a estos grandes ingenieros que se gradúan cada año. Y pues sí, la verdad es que hay muchísimo talento mexicano muy capaz de desarrollar pues tecnología de alto nivel, como que estábamos platicando. Sí, yo te voy a platicar ahí, para mí que es muy importante en esa parte del desarrollo de talento, porque sí tenemos universidades que tienen carreras específicas relacionadas con la industria automotriz desde hace años, como TEC de Monterrey o como la Universidad del Estado de México, pero creo que nos está fallando en algo. Hace ya algunos años, precisamente cuando estalló la crisis de 2008, tuve la oportunidad de ir a China a un curso a la Universidad de Shanghai Yatong, un curso de negocios. Y en ese curso visitamos la planta automotriz de Volkswagen en Shanghai y visitamos un par de centros de producción, sobre todo relacionados con tecnología. Lo más importante para los chinos en ese momento era cómo desarrolló mi fuerza laboral para que los próximos años no trabajen en empresas de manufactura, pero no solamente como obreros, sino a nivel directivo. ¿Qué fue lo que hicieron las universidades de China? Empezaron a hacer alianzas con grandes universidades y universidades reconocidas en Europa y en América, la Universidad de Chicago, Wharton, Harvard, en fin. Pero más importante aún es que empezaron a acercarse a las empresas que ya estaban instaladas, ¿sí?, en estos polos de producción o a estas OEMs, y empezaron a promover a que sus alumnos hicieran prácticas ahí. Entonces, puedo decir, por ejemplo, en este clúster que visité, o que tuve la oportunidad de visitar, que estaba ligado a tecnología, donde había dos empresas como, no recuerdo ahorita, pero todas estaban ligadas a tecnología. La universidad, el campus, uno de los campus de la universidad estaba enfrente, cruzando la calle. Y todos estos chicos que estaban estudiando ingenierías hacían sus prácticas en alguna de estas empresas. Entonces, cuando hicimos la visita, en una mesa así, date cuenta, estaba separada en 4. Uno de los chicos terminó su práctica, sacó su libro de ingeniería y matemáticas y se puso a estudiar. Ese chico terminaba su horario y se cruzaba para la universidad. Había una total integración entre la academia y la industria. Sí, claro. Y eso es algo que nos ha faltado. Sí, también ponérselos más fácil el camino, ¿no? Así es. Sí, eso es algo que tenemos que trabajar y eso sí nos compete, yo creo que a nosotros como industria y a la academia, el buscar una mayor integración. Estas prácticas, estos conocimientos, estas pasantías que permitan que los alumnos y que las universidades vayan adecuando mejor el aprendizaje y los conocimientos a cuestiones prácticas, porque lo que sucede es que, bueno, termina la universidad, llega a la empresa y resulta que se tiene que ir de capacitación, sí, porque no puede resolver o no puede hacer los procesos que se le piden, ¿no? Claro. Eso es algo que nos falta, eso es algo que China trabajó muy bien, y bueno, ya estamos viendo dónde está China en los con los vehículos eléctricos. Totalmente. Y bueno, justamente regresándome al tema de los chinos aquí en México, el hecho de que se estén relocalizando todas estas empresas en México pone de alguna forma en riesgo a los empresarios mexicanos que son parte de la cadena de proveeduría. Yo creo que no. Mira, sí es un hecho que parte del interés de las empresas chinas de venir a México, independientemente del mercado que les pueda ofrecer, pues ahorita si tú ves su participación en ventas dentro del mercado total,
de todas las marcas chinas, exclusivamente chinas, no de productos chinos, porque hay marcas americanas o europeas que traen productos de China, representa el 10%, casi el 11% del mercado total, lo que han vendido, lo que llevamos el año. Se espera que esto crezca, ¿sí? Pero aun cuando pudieran capturar todo el mercado mexicano, pues este es un mercado de 1.600.000 unidades, cuando mucho, es lo más que ha alcanzado, ¿no? La cúspide que se tuvo hace unos años. Para que crezca más allá de eso, el mercado mexicano o México tiene que buscar mecanismos de renovación del parque vehicular y de reciclamiento de ese parque vehicular que está saliendo, lo que es un programa de chatarrización o de reciclamiento. Eso se ha buscado hacer en el pasado, ha tenido resultados muy limitados y pues es uno quizás también de los grandes retos que tenemos, ¿no? ¿Cómo vamos a darle renovación al parque vehicular? Actualmente el parque vehicular ligero tiene una edad promedio como de unos 19, 20 años y esto no ha cambiado mucho en las últimas décadas, podría asegurar, ¿no? Porque en algún momento también hicimos análisis de la edad del parque vehicular. Tuvimos un proceso de renovación importante cuando el mercado empezó a crecer a más allá del 1.300.000, hacia casi 1.600.000, pero pues con la crisis pues este proceso se detuvo y por otro lado pues la entrada de vehículos usados, importados, pues eso también deteriora la calidad del parque vehicular, ¿no? Genera un envejecimiento mayor. Entonces, ese es otro de los retos que también tiene esta industria, ¿no? Totalmente de acuerdo, Armando. Y regresándome un poquito, bueno, al tema de todos los análisis que Caso y Asociados realiza todo el tiempo y en base a tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido el hallazgo más impactante dentro de toda tu carrera, gracias a los análisis que han realizado? Bueno, pequeños. Quizás lo más de los hallazgos más importantes e interesantes que hicimos fue, a lo largo de toda la carrera, fue haber visto el impacto que tenía cuando se creó el concepto de vehículo popular con el famoso sedán y ver el efecto sustitución que había en los consumidores que aprovecharon este concepto del vehículo popular y que se le quitaron impuestos, bajó mucho de precio y demás, el gran efecto que causó en la venta de este modelo, ¿no? Y por supuesto en la renovación del parque vehicular, taxis sobre todo. Ese fue uno. El otro, pues que te decía precisamente del impacto que iban a tener las importaciones de camiones usados provenientes de Estados Unidos, que pues era más de 10 veces el tamaño del mercado mexicano actual, lo que podía haber entrado, ¿no? Obviamente ese era el potencial, quizás no iba a entrar eso, pero cuando veías el potencial de oferta que tenía Estados Unidos, pues era 10 veces el tamaño de lo que se vendía de vehículos nuevos en México. Entonces era acabar con la industria, y ya había antecedentes en el entorno internacional, en Perú, de que eso había sucedido cuando se dio la apertura indiscriminada de vehículos usados que provenían de Estados Unidos, se exportaban vía Miami a Perú y acabaron con la industria establecida, ¿no? Ese fue otro también. Otro que también desarrollamos fue precisamente para atacar y qué política pública se podía desarrollar. El que era en ese entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, que había visto este estudio y lo había platicado y lo con el PAC, quería que le diéramos pues una opción a nivel internacional cómo se había logrado la renovación del parque vehicular. Y en este entorno de apertura analizamos el caso de España y su introducción a la Comunidad Económica Europea. España tenía un parque vehicular más o menos similar en el caso de camiones al de México, y pues a través de una serie de políticas públicas y por supuesto con el apoyo de la Comunidad Económica Europea, logró la renovación de su parque vehicular a través de una serie de programas de renovación, de chatarrización,
de capacitación a sus operadores, etcétera, ¿no? Entonces eso fue también un modelo que analizamos y dimos una serie de lineamientos de recomendaciones a la ANPAC de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de ahí derivaron algunas iniciativas que incluso terminaron como ley. Entonces eso también fue muy importante. Y pues otros han sido, en el caso de vehículos ligeros, pues ya casos más particulares con algunas empresas, ¿no? Que les hemos ayudado a tener una mejor planeación de sus inventarios a través de poder pronosticar su demanda a futuro, pero ya con mayor detalle de decir, oye, pues es que tu mercado en tal región está demandando este tipo de vehículo con estos colores, con estas características, y tu planeación para que tú bajes tus costos operativos o financieros pues tiene que ser esta. ¿Y cuáles son justamente los modelos econométricos que les ayudan a sus clientes a tomar mejores decisiones? ¿Cuáles son los que ustedes manejan o cuáles son los que los encaminan? Cuando los modelos económicos se desarrollan aquí, pues es conocimiento que tienes tú como analista, ¿no? Del mercado. Te decía, pues, sí, utilizas estadísticas, utilizas matemáticas, son modelos que explican, por ejemplo, en el caso de los clientes que nos contratan o que tenemos y con los que nos piden entender cómo va a estar el mercado y cuántas unidades pueden vender o cuántas unidades se van a vender en el año, son modelos econométricos de demanda. ¿Qué es lo que consideras? Pues consideras variables como el ingreso de los consumidores, las tasas de interés que pagan estas unidades, los precios de las unidades, y empiezas a sacar coeficientes, bueno, en esta, digamos, desarrollo de una ecuación de decir, bueno, pues este mercado o estas ventas funcionan y tienen un coeficiente que explica qué tanto reacciona a cambios en el ingreso, y tienes tú el coeficiente que explica qué tanto reaccionan a cambios en el precio y qué tanto reaccionan a cambios en la tasa de interés, y así, a todas las variables que tú estás incluyendo. La historia que tenemos de asertividad en nuestros pronósticos, nuestro objetivo siempre ha sido, desde que existimos, que el pronóstico tenga un margen de error del 5% o menos, y ahí lo consideramos un excelente pronóstico. Algunos consideran todavía que si es un solo dígito, menos del 10, hasta un 9% es aceptable, pero nuestro objetivo siempre ha sido 5% o menos. Te puedo decir que en la historia que tiene la empresa y en la historia personal que llevo desde AMDA y luego con Wharton y ahora con Caso, pues llevamos un excelente récord, ¿no? Sí, llevamos un tracking de la industria y de las marcas con las que trabajamos, y se los presentamos cada trimestre, porque hacemos pronósticos de muy corto plazo, que sería en el horizonte de un año, donde dependiendo de lo que nos pida el cliente puede ser la venta total de vehículos, la venta de su marca o venta de modelos, y hacemos también pronósticos a horizontes de más largo plazo, ¿no? Mediano y largo plazo, pueden ser 6 años o hasta 10, 15 años. Y por ejemplo, en casos que no se pueden pronosticar o que son de la nada, por ejemplo el COVID que vimos que fue un caos, ¿cómo lo manejaron en ese momento con tus clientes? ¿Cómo lo abordaron? Ahí lo que tienes que hacer son simulaciones y haces una serie de supuestos. Ya teníamos la experiencia de la influenza, aunque se cerró por muy poquito tiempo, un par de semanas, pues habíamos visto sí un efecto en la industria. Y ahí es la importancia de contar con los datos, porque eso nos permitió en un momento dado con algunas marcas que sí tenemos los datos decir, pues esto puede ser el efecto. También analizamos lo que ha sucedido en circunstancias similares en el pasado, ¿no? Es decir, bueno, este choque que está teniendo el mercado, pues tiene estas características y pueden ser equiparables a este episodio de la historia, donde hubo una situación similar y el mercado reaccionó de esta manera. No son las mismas condiciones y las mismas características, pero aquí lo importante es de nuestro trabajo como analistas, es decir, pueden ser equiparables, ¿sí? Y obviamente hacemos nuestros ejercicios y nos presentamos con nuestros clientes diciendo toda esta serie de supuestos, ¿no? Y así es como trabajamos. Lo del COVID fue extremadamente retador,
porque pues, te repito, el antecedente que teníamos pues, era el de la influenza y solamente se cerró 15 días. Sí, aparte con un contexto muy diferente ya, ¿no? Sí, no, claro. Pues me parece muy importante todos los esfuerzos que están haciendo en caso, la verdad, con toda tu experiencia, sin duda eres un expertise en la industria. Es un placer tenerte con nosotros una vez más por acá. Y pues bueno, para ir cerrando un poco la conversación, me gustaría que nos contaras cuáles son tus planes de crecimiento en caso y bueno, si tienes algunos mensajes finales igual para nuestra audiencia, ¿qué nos puedes compartir? Sí, mira, caso, siempre nos hemos mantenido como una empresa de consultoría esbelta, con poca gente. Lo que hemos hecho a lo largo de los años ha sido alianzas con consultores o con gente que hemos conocido a lo largo del camino, que tiene también muchos años de experiencia, son especialistas en ciertas ramas, y cuando tenemos proyectos formamos células de consultores que hacemos y deseamos el proyecto. Internamente, lo que hemos buscado y ha sido una filosofía es trabajar con gente joven, gente recién egresada a las universidades, que la vamos te convierte en su primer trabajo, la vamos desarrollando, y nos da mucho gusto saber que mucha de esta gente actualmente está trabajando en la industria, en posiciones gerenciales o directivas, o que si decidió irse a otras industrias, son industrias conexas a la industria automotriz, como autotransporte o transporte en otras áreas, transporte marítimo, transporte aéreo, Uber, etcétera, y que ocupa actualmente posiciones directivas. ¿Qué es lo que buscamos? Somos fervientes creyentes en que hay que desarrollar el capital humano y hay que apoyarlo. Entonces, pues tenemos algunos programas de becarios, trabajamos con algunas instituciones en el pasado de becarios. El programa se tuvo que cortar con el COVID, pero estamos buscando retomarlo. Y la intención es que estos jóvenes se integren en la fuerza laboral, empiecen a conocer un sector que es fascinante, que tiene grandes áreas de oportunidad dependiendo de tu expertise o de tus conocimientos. No solamente trabajan aquí economistas, han trabajado matemáticos, ingenieros en sistemas, ingenieros, actuarios, etc. Y que vayan viendo, pues, y que vayan por supuesto ayudándonos a desarrollar los análisis que tenemos que hacer para nuestros clientes, pero que también pues ellos vayan adquiriendo una disciplina y conocimientos para posteriormente, si es que desean emigrar a una parte, pues tengan las herramientas y la fortaleza para seguir creciendo profesionalmente, ¿no? Me parece increíble que les den esta oportunidad a los jóvenes, creo que eso es admirable también y pues a seguirlo, la verdad. Y no sé si traes algunas conclusiones de tu parte de la conversación que tuvimos hasta ahorita, algunos mensajes finales para nuestra audiencia. No, pues agradecerles la oportunidad de platicar con ustedes, siempre serán bienvenidos aquí, y que creo que este tipo de conversaciones y de pláticas con gente de la industria pues es importante, ¿no? Tenemos que compartir conocimientos, perspectivas, puntos de vista para enriquecer el diálogo y nuevamente de cara a la siguiente administración pues poder sentarnos a platicar cuál es la mejor línea de trabajo para el desarrollo de esta industria en beneficio de todos, ¿no? Es una industria que puede potenciar no solamente la riqueza del país por los impactos directos e indirectos que generan otras industrias, sino también puede potencializar mucho el conocimiento del capital humano. ¿Sí? Muchos de estos jóvenes que trabajan en estas empresas, pues tarde que temprano tienen experiencias en otros países, salen a capacitación, regresan, aplican, y tenemos muchos casos de ingenieros o especialistas en distintas áreas que han recibido premios por sus trabajos ya al interior de las empresas que están establecidas aquí. Hay que seguir por ese camino. Sí. Pues me parece muy importante todos los mensajes que nos compartes, la verdad fue una plática muy interesante, muchas gracias por el espacio y pues bueno, si alguien de nuestro público igual
te quiere contactar o le interesan los servicios de Caso y Asociados, ¿cómo te pueden encontrar? Claro, pues pueden hacerlo a través de, bueno, está en nuestra página web, www.caso.com.mx, o a mi correo electrónico, asoto@caso.com.mx. Bueno, pues ya escucharon a Armando, cualquier duda que tengan pueden contactarlo. Y pues bueno, otra vez muchas gracias a Armando y muchas gracias al público que se conectó el día de hoy y esperamos vernos pronto. Hasta luego. Gracias.